Que el Señor los bendiga, los proteja, los libre de todo mal, siempre los lleve de su mano. Que el Señor no los suelte en ningún momento para que puedan vivir la palabra de Dios en cada día. Que este día también el Espíritu Santo nos guíe, alimente nuestro corazón con la palabra y nos impulse a ser cada vez mejores, a seguir luchando contra esta pandemia y a creer que el Señor nos va a sacar adelante en esta situación. Hoy, viernes 21 de agosto, celebra la Iglesia la memoria del Papa San Pío X. El Evangelio, según San Mateo, nos dice: al saber los fariseos que Jesús había tapado la boca a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Le respondió Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento más importante, pero el segundo es equivalente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, nos encontramos en el contexto o el sitio, ubiquémonos en el templo. ¿Y por qué? Si el texto no habla del templo, Padre Hanner, pero nos ubicamos en el contexto del templo porque están todos los fariseos, están los saduceos, están los escribas y todos estos grupos solo están en la ciudad de Jerusalén. Y se reúnen todos al tiempo, es en el templo, en el contexto del templo o alrededor del templo. Nos ubicamos entonces ahí, en ese sitio, y también nos ubicamos nosotros en el contexto de las conocidas controversias entre Jesús y los fariseos. Ellos discuten con Jesús y la razón es porque, bueno, el tema del Mesías, el hijo de David, que es lo que Jesús está presentando en su persona y que ellos se resisten a creer que él sea el Mesías porque viene del norte, viene de Galilea, viene de Nazaret. Las profecías no dicen nada de que en Nazaret venía el Mesías, etc. Todas estas controversias. Ahora Jesús se presenta como el Señor del sábado, Jesús se presenta también como el Hijo de Dios, mi Padre y yo somos uno. Todas estas cosas generan controversia desde el punto de vista de la ley para los fariseos y para los grupos, no solo los fariseos, sino todos los grupos de orden religioso de Jerusalén. Ya Jesús empezó las controversias con ellos, ya tuvieron la primera controversia en el tema de si Él es el Hijo de Dios, lo primero. Lo segundo es las controversias sobre el tema de la resurrección. Esta controversia fue específicamente con un grupo que llama los saduceos, que no creen ni en los ángeles ni que haya resurrección de los muertos. Entonces Jesús, recordándoles que Dios es un Dios, el Dios de vivos, no de muertos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y recordándoles que cuando uno muera ya no habrá esas categorías de esposo, esposa, sino que todos seremos como hermanos en el cielo, pues les dejó la boca callada porque le respondió lo que era, digamos, para ellos no había respuesta, algo después de la muerte, y Jesús le dio la respuesta porque Él es el Señor de la vida, de la muerte, Él es el Señor de la eternidad. Después de eso, pues entonces viene la reacción de los fariseos. Los fariseos se reúnen y se reúnen maliciosamente a programar qué van a hacer con Jesús. Qué tristeza ver personas o grupos como este que se reúnen para el mal. Qué tristeza ver en el mundo grupos que se reúnan para el mal, para pensar, para cranear el mal para la humanidad o para una persona en específico. Y aquí lo hacen, estos fariseos se reúnen porque escucharon que Jesús le tapó la boca a los saduceos con su tema de la resurrección y ellos quieren plantarse, es decir, ellos quieren imponer su autoridad y su autoridad no es otra que la ley, porque ellos son maestros de la ley, son doctores de la ley, se la saben al derecho y al revés. Por eso se reúnen alrededor de él y uno de ellos, me imagino yo que sería como el más sagaz, como el más entendido, el más erudito para responder, le hace la pregunta: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? La pregunta hay que analizarla despacio, mis hermanos, porque tiene muchísimo de contenido. Primero, la pregunta es bien difícil. Porque si bien es cierto nosotros conocemos los mandamientos de Moisés, los 10 mandamientos, y uno diría, bueno, entre los 10 ya es más fácil, pero es que resulta que para el tiempo de Jesús, entre mandamientos
prescripciones y tradiciones, ya se los he contado otras veces, contamos 613 entre mandamientos, tradiciones orales, prescripciones legales, 613. Entonces ahí ya la cuestión es más difícil. De los 613, más o menos unas 248 son mandamientos, o sea que los llaman mandamientos. Entonces todavía sigue siendo difícil saber cuál es el mandamiento más importante. Eso es lo primero, pero lo otro que hay de fondo es esto, que no se trata de decir cuál de todos esos es el número uno, o sea, cuál está de número uno. No es esa la pregunta. La pregunta de fondo es, de todos los mandamientos, ¿cuál es el fundamental? ¿Cuál es el motor de todos? Y Jesús, sin titubear, les va a dar la respuesta: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, es decir, amar a Dios plenamente con todo lo que somos, pero no se ama a Dios en el aire. Por eso Jesús hace mención del segundo, amando al prójimo como a uno mismo. Se ama a Dios en la medida en que nos amamos nosotros y amamos a los demás. Ese es el sentido de la palabra. Ese es el sentido y ese es el fundamento de todo. Dios es amor, esa es la palabra más importante que aparece en la Biblia. Y Dios es amor, que nos ama y que nos invita a nosotros a amarnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.